Hola, buenos días amigos. El día de hoy les vamos a explicar o a enseñar los dos métodos que utilizamos para fundir el chocolate. El primero es por método de baño de María, que utilizamos un bowl o recipiente que resista el calor. Y el segundo es por el método de microondas. Utilizamos principalmente un recipiente que sea plástico para que no se vaya a derretir al momento de ingresarlo al microondas. Por ahora les voy a explicar el método del microondas, que es muy básico, muy fácil, y el paso a paso para que tengamos un excelente producto. Ahora vamos a ver el segundo método, que es el del baño de María, donde vamos a utilizar un bowl, el chocolate que ya está previamente en el bowl, y un recipiente con agua caliente. En este debemos tener un poco más de cuidado para que no se nos vaya a dañar el chocolate, y ya más adelante les iremos explicando el paso a paso. Bueno, en el segundo paso utilizamos el método de baño de María, que es un método de pronto un poco más complejo y que vamos a necesitar un recipiente que sea en acero inoxidable o que aguante, que sea metálico, por decirlo así. Este método utilizamos dos recipientes. La parte de abajo es, por decirlo así, la olla o el recipiente donde calentamos el agua previamente. El agua no debe hervir, solamente debe estar caliente. Y el segundo recipiente que utilizamos es el bowl. Este es en acero inoxidable donde fundimos el chocolate. En este método es muy importante que tengamos claro que la cantidad de agua que vamos a utilizar es más o menos hasta la mitad del recipiente que va en la estufa. A este, digamos, al recipiente de arriba no le debe entrar ni vapor ni agua. ¿Por qué? Porque nos va a dañar el chocolate. Es muy importante que tengamos eso claro. Tampoco es necesario que el recipiente de arriba del bowl flote sobre el agua. Principalmente debemos buscar un recipiente que encaje en la olla que va en la estufa para que no vayamos a tener inconvenientes de pronto de que se nos mueva, de que nos caiga agua dentro del chocolate. En este método hay que estar muy pendiente, digamos que en el microondas podemos poner los 30 segundos y ir haciendo otra cosa. En este hay que estar revolviendo el chocolate muy constantemente para que no se nos vaya a pegar y se nos vaya a quemar o se nos vayan a hacer grumos. El resultado de este es un poco más demorado, se puede demorar unos 3-4 minutos dependiendo también de la cantidad de chocolate que vayamos a usar, pero pues es muy recomendable. Digamos que todo depende, digamos, del dinero que tengamos al alcance o de los equipos que tengamos, porque si no tenemos, por ejemplo, un microondas, el método más viable que podemos utilizar es el baño de María, porque solo vamos a utilizar una estufa, una olla y un bowl. Bueno, este es el resultado final que tenemos de utilizar el microondas para fundir la cobertura de chocolate. Tenemos cobertura blanca y tenemos cobertura de chocolate negro. Como podemos ver, nos quedó muy bien, no se nos quemó el chocolate. Entonces el procedimiento que utilizamos fue ingresar el chocolate al microondas en un recipiente plástico para que no se nos vaya a derretir. Eso sí, debemos al momento de comprar el recipiente preguntar que si nos aguanta el microondas para que no vayamos a tener inconvenientes a la hora de fundir el chocolate. En este paso es muy importante que a la hora de colocar el tiempo en el microondas sea paulatinamente de a 30 o un minuto máximo, 30 segundos o un minuto máximo. ¿Para qué? Esto para que no se nos vaya a quemar el chocolate o de pronto, sí, que no el principal problema que podemos tener es que no se nos vaya a quemar el chocolate. Más o menos para esta cantidad nos demoramos 2 minutos y medio fundiendo el chocolate. Como lo podemos ver, quedó con una textura bastante bonita, lisa y brillante. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es el tamaño del recipiente que vamos a usar y la cantidad de chocolate que vamos a usar. Si vamos a utilizar una porción muy pequeña de pronto para teñirla de otro color,
que es con el blanco, es recomendable utilizar recipientes pequeños y que sean un poco profundos. ¿Por qué? Porque digamos si utilizamos un recipiente así vamos a perder el chocolate, digamos, vamos a cubrir solamente 3 fresas con chocolate de color azul. Lo que vamos a hacer es que después este chocolate, si no lo vamos a utilizar al momento, se nos va a quedar, no se va a dañar. Digamos que si lo dejamos tapado durante más o menos unos 20 días, el chocolate puede durar, pero después de ese tiempo ya no es recomendable utilizarlo, porque pues va a cambiar la textura, el sabor. Entonces siempre que vayamos a utilizar una cantidad pequeña de chocolate, utilicemos recipientes pequeños y que sean profundos, para que al momento de sumergir las fresas no tengamos que utilizar una cantidad de chocolate bastante alta.